Están vigilándote en el trabajo. La inteligencia artificial aquí, allá, en todas partes. Lo que la gente odia de ser gestionada por algoritmos. Estos titulares evocan imágenes de ciencia ficción de un futuro en el que el juicio humano, la creatividad y la iniciativa están cada vez más socavados por la gestión basada en máquinas. El relato dominante sobre la tecnología en el trabajo sugiere que las máquinas están reemplazando el juicio humano, haciendo que el trabajo sea más tecnocrático y controlado. Pero hay otra historia que es crucial contar, la de las organizaciones que están usando la tecnología para aumentar la autonomía de sus trabajadores, permitiendo que sus líderes ejerzan un juicio estratégico más profundo. Como estudiosos de la estructura organizacional, hemos observado que la tecnología está en el corazón de los esfuerzos de las empresas por organizarse en torno a los empleados en lugar de la gestión. Las empresas que han rediseñado con éxito su estructura, rutinas y prácticas alrededor del impulso, la creatividad y el juicio de sus trabajadores de primera línea han logrado hacerlo en gran parte gracias a la tecnología. Y esto es la gran reflexión que vamos a conversar hoy. Además de entender cómo nuestra invitada aprendió uno de los idiomas más difíciles tan rápido, el mundo retador de la moda y el burnout, cómo escalar startups y aprender de la expansión de empresas de Latinoamérica por el mundo y bueno, muchísimo más. Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada está enfocada en ti. Luchar con determinación por lo que quieres en la vida, ¿no? Entender por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea. Entender el por qué. Un equipo que sean coachables. Una persona que no es capaz de hablar de sus fracasos, o peor, que considera que nunca tuvo fracasos o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir. Pues yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces, porque quiere decir que aprendieron un montón. Cree en tu talento, tus capacidades, para que seamos parte clave de una región más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo. Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un problema del cual uno no es consciente. Esperamos que disfrutes esta tercera temporada, porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate para la comunidad interesada en el talento. A través de historias, hacks, reflexiones. Yo me leo a mí mismo para que no se me olvide lo que yo que enseñaba. Sea fiel a eso que usted escribió y que reflexionó. Así. A mí me han dado un par de consejos muy buenos, prácticos. Uno tiene que leer lo que escribe. Y hay otro que también es práctico, que no es tan filosófico, pero que también me ayudó mucho. Y es que a la gente hay que recibirla. Y conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, escritores, actores de cambio, vas a recibir múltiples ideas para evolucionar como persona, como líder y para que tu empresa sea mejor. Soñar y pensar en grande es exactamente igual que hacer soñar y pensar en pequeño. Te invitamos a regalarte este espacio para ti, con conversaciones profundas y significativas que te harán pensar y te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro fuera de serie. Nuestra invitada de hoy se llama Lorena Sánchez, mexicana. Nació en Torreón, Coahuila, una ciudad cerca de Texas. Ella es la COO de Erudic, sobre la cual les contaré más tarde. Uno de los puntos que es muy valioso en lo que cree Lore es el valor de la tecnología y el sueño latinoamericano. Esto lo vivió en Cemex, en Inglaterra, en una fusión. Pues es que esa compañía que Cemex adquirió era una compañía muy tradicional inglesa. Se llamaba RMC, que se llamaba Ready Mix Concrete. Y esa compañía era como que una compañía que por un lado tenía este tema que te digo de las jerarquías y unas jerarquías muy marcadas y donde la gente tenía muchos años de tiempo de casa. Y por otro lado, o sea, era un negocio como donde tenían mucha pantalla, ¿no? Entonces, el headquarter, te digo que era un castillo, pero tenían más negocios. Tenían, por ejemplo, donde había habido canteras que ya habían como rehabilitado, pues eran como estos sitios de pesca o estas zonas como de reservas en Inglaterra o en Escocia. Y entonces era como muy interesante ver todas las operaciones que ellos tenían en el mundo. Por ejemplo, en Israel tenían unas fábricas en la Franja de Gaza. Entonces, o sea, era como muy interesante ver cómo había sido la estrategia en la que habían construido el negocio Legacy y cómo Cemex, que era un jugador del mismo tamaño que ellos, de un país subdesarrollado,
pues un día llega y los compra, y no nada más un día llega y los compra, sino que toda la gente dirigiendo era gente relativamente joven en comparación con la gente que había en el negocio legacy. Y cómo el uso de la tecnología hacía una diferencia abismal en el negocio, ¿no? Porque, o sea, cuando te decía, por ejemplo, del tema del ruteo de los camiones, pues sí, hoy con un celular con GPS suena como algo bien fácil de hacer, pero en ese entonces, ten en cuenta que la BlackBerry apenas iban haciendo. O sea, en ese entonces poner un GPS en un camión era montarle una antena parabólica a un camión de 20 toneladas. Creo que eso fue lo que a mí me hizo empezarme a creer eso del sueño latinoamericano, ¿sabes? O sea, y creo que eso justo cuando llegué a Rappi hizo que me resonara un montón el por qué podíamos crear herramientas acá y compañías y marcas que pudieran escalar más allá de México y más allá de Latinoamérica. Para nada era fácil, porque a ver, era una combinación de tres cosas, ¿no? O sea, uno, como este orgullo de los ingleses y de cómo me voy a dejar de que estos tercermundistas vengan y me digan qué hacer. Lo segundo, pues también había una diferencia bien grande con esto que te decía de los temas de edades. Y obviamente el género también jugaba una función importante. O sea, para que te des una idea, en áreas de operaciones, mujeres nada más habíamos 2. Y, o sea, eso contaba a las nacionales y a las internacionales. O sea, yo todos mis peers con los que hablaba en Europa eran hombres. O sea, me tocó ir a Arabia Saudita disfrazada de pingüino a tener llamadas y reuniones porque era la única que sabía del tema. En ese tiempo una decisión como muy normal, ¿no? O sea, en ese tiempo tú llegabas y trabajabas para McKinsey, BCG o alguna de estas compañías en las que para poder crecer necesitabas un MBA y era como un camino muy normal. Y creo que para mí Cemex me hizo que ese camino se volviera normal. Aspirar a ir a una Ivy League también pues fue algo que Cemex hizo que se volviera una realidad, ¿no? Porque toda la gente que había estado en mi puesto al que yo llegué antes de irme a la maestría, pues su siguiente camino siempre había sido irse a la maestría. Y pues entre mis compañeros de esa clase que contrataron, o sea, porque cada año contrataban como este grupo de profesionistas que iban rotando y que iban entrenando, pues, o sea, mi generación ya se estaba empezando a ir al MBA y entonces era como, ya toca, ¿no? Es lo que sigue. Entonces fue una decisión no necesariamente muy consciente, sino una decisión es lo que sigue para crecer en Cemex. Y tuve la suerte de irme en medio de la crisis cuando Cemex pasó de valer varios billones de dólares a perder el valor inmediatamente, ¿no? O sea, para que te des una idea, la acción andaba como por ahí de $300 cuando estábamos en el M&A de Europa y en el 2018 la acción se fue a céntimos, al penny stock. Sus padres se separaron cuando era joven y de ellos aprendió muchos valores. De su mamá, los siguientes. Una cosa bien importante para mí fue ver una mamá que trabajó siempre. Entonces, como que este pensamiento de si como mujer te ibas a mantener trabajando o no el día que te casaras, como que nunca fue algo con lo que siquiera crecí con esa duda, ¿no? O sea, como que fue una duda que vino muchos años después, como que cuando mis amigas me empezaban a decir como esos tabús que ellas tenían sobre lo que era ser mujer, ¿no? Como que otra cosa, pues obviamente pues como una ética de un trabajo, de un trabajo duro, de un trabajo, pues, o sea, vengo de una parte del país, de una parte de México que es muy emprendedora. Entonces creo que pues también esa parte de eventualmente emprender, como que era una parte que era un given. O sea, no era un si va a pasar, era más un cuando pase que estés lista, ¿no? Creo que otra cosa importante también en esos valores de mis papás, pues es esta parte del poder dejar y ser una contribución para el mundo, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, vi a mi mamá dándole ese advisory a las compañías a las que ayuda para tener una mejor estrategia de impuestos, o por ejemplo, pues mi papá cuando hacía pues estas estrategias para sacar a las personas de la cárcel o para que tuvieran penas menos grandes, ¿no? O sea, y pues aparte mis papás, los dos daban clases. Mi papá dio clases por muchísimo tiempo en la Facultad de Derecho de mi ciudad, que dio clases casi desde que recién abrió la Facultad de Derecho. Entonces creo que también esa parte de la educación, del aprendizaje, de lo importante que es, pues, tener acceso a la educación, como que mucho
creo que también pues de ese pasado de donde venían ellos, ¿no? De perder todo en las guerras, pero que la educación fuera algo que siempre iban a tener. A lo mejor tenían algo y de repente pasó la guerra mundial y se quedaron sin nada y tuvieron que ir a México, o la revolución y tenían algo y se quedaron sin cosas porque cambió de manos en la revolución, pero como que este pensamiento de que siempre puedes reinventarte y como que lo que tienes en la cabeza nunca te lo van a poder quitar, ¿no? O sea, te pueden heredar un terreno y a lo mejor ese terreno pasa algo y se va. O te pueden heredar dinero y a lo mejor congelan los bienes y te quedas sin ese dinero. Pero la educación es como te tienen que hacer una lobotomía para que se te olvide lo que te enseñaron. Todo lo que invirtamos en educación sí o sí es rentable por siempre. ¿Cómo era la región donde creció y también su infancia? Pues mira, esas regiones seguramente han visto una serie que se llama Breaking Bad, donde todo es un desierto y no hay nada más que tierra suelta. Así es la ciudad en la que crecí. Y pues básicamente cuando era niña crecí haciendo 3 cosas que me gustaban muchísimo, ¿no? A mí me encantaba leer y me gustaba mucho leer porque se me hacía que podía ir a mundos que me parecían encantadores, fabulosos y fantásticos sin tener que salir de mi recámara. Lo segundo, obviamente, con el calorón que hacía, natación era uno de los deportes que más me gustaban. Y pues, o sea, eso pues me dio como mucho esta ética de ir todos los días al entrenamiento, de mejorarte, de ir haciendo y forjando el carácter y de ir cuando no quieres ir. Y lo tercero que hice mucho fueron los scouts. Los scouts fueron una experiencia fantástica, eso de ir a acampar. Fui a acampar a mi primer campamento nacional con 6 añitos. Eso de ir todos los sábados a aprender cosas pues de lo que le decían escultismo, ¿no? Que era como este arte de pasar el tiempo en la naturaleza. Pero creo que para mí fue bien importante porque me enseñó varias cosas, ¿no? O sea, primero me enseñó el valor del liderazgo, porque fue la primera vez que tuve una posición de liderazgo en mi vida. Fui subseisenera primero de mi seisena y después fui seisenera de mi seisena. Seisenas eran como estos grupitos de 6 chavitas, ¿no? Y entonces te escogían por esos leadership skills que empezabas a exhibir y pues es como que te escojan para eso. Cuando tienes 10 años, pues es como había algo de madera en mí para esta parte de liderar personas. Lo segundo, que me hayan enseñado a vender tan chavita, ¿no? Justo para irnos a los campamentos, pues tocaba vender galletas, pasteles, limpiar coches y pues el que nos acostumbraran a que 1, le perdiéramos el miedo a salir a vender algo y 2, a que nos dijeran que no un montón de veces y cómo el no era estar cada vez más cerca de un sí, pues eso creo que también es algo que se volvió bien importante para mí en los scouts. Y lo tercero, como que alimenta mucho un valor importante para mí, que es este valor de la aventura, ¿no? Este valor de descubrir con curiosidad qué hay nuevo, qué hay más allá. Hay un libro que me fascina, que es el del fundador de Patagonia. Y recuerdo leer él explicando qué es la aventura. Lo que dice es que cuando fundó Patagonia, no solo estaba construyendo una empresa de ropa para actividades al aire libre y herramientas para escalar, él lo que estaba abrazando era una filosofía de vida. La aventura, en su esencia más pura, es un reto constante, es un llamado a salir de nuestra zona de confort y a enfrentarnos a lo desconocido con valentía, un poquito de miedo y determinación. La aventura no se trata de escalar una montaña o surfear en mares inexplorados. Es la decisión diaria de vivir con integridad, de ser honestos con nosotros mismos y por supuesto con los demás, y de tomar decisiones que respeten nuestro planeta. Es atreverse a hacer lo correcto incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie está mirando. En Patagonia lo que dice él es que creen firmemente cómo escalas una montaña es más importante a llegar a la cima. Este principio se aplica no solo a las expediciones al aire libre, sino a cómo conducimos el negocio, nuestra vida. Para el fundador de Patagonia, la aventura los reta a ser mejores, a aprender de los errores y a crecer con cada paso que dan. Yo te quiero invitar a aceptar el reto de la aventura, que significa estar dispuesto a fracasar y a levantarse nuevamente, a entender que cada tropiezo es una lección y cada éxito una responsabilidad. También significa innovar de manera sostenible, de proteger el medio ambiente y de inspirar a otros a hacer lo mismo. Lo que dice el fundador de Patagonia es que no siempre es fácil, pero es lo que da sentido al trabajo que realiza. También es un viaje de autodescubrimiento,
porque al final nos demuestra que estamos hechos, nos revela fortalezas que no sabíamos que teníamos, nos enseña a valorar el proceso, no solo el destino, y ahí encontramos nuestra verdadera esencia. Pues bueno, hablando del reto de la aventura, a nuestra invitada la llevaron a acampar en varios sitios. En la zona del silencio donde se ven muchos meteoritos, en una zona arqueológica que se llama Uxmal, cerca de Cancún, en el lecho del lago Santa Catarina en Monterrey. Y siguiendo la historia, ella entra a estudiar al TEC de Monterrey Ingeniería Química. Decidió aprender alemán tanto que le abre puertas para irse a estudiar allá. Y ella tiene una gran capacidad de aprendizaje porque logró sobresalir en clases muy difíciles en alemán. Y yo me pregunto, ¿cómo lo logró? Pues a ver, creo que era una combinación entre estar en el país y estar en una ciudad donde nada más hablaban alemán. Estaba en una ciudad muy chiquita cuando recién llegué a Göttingen. Y pues esta presión de que iba a entrar a la universidad, y cuando recién habíamos llegado a Alemania nos dimos cuenta que nos habían dicho que muchas de las materias las íbamos a poder tomar en inglés, y resulta que 2 de las materias que yo tenía que tomar, si no me graduaba a tiempo, solo estaban en alemán. Entonces fue como también esta necesidad de hacer ese step up. Y luego, pues cuando llegó lo del internship, era como el haber estado confiada de que a lo mejor iba a ser en inglés y darte cuenta que iba a ser reclutar en alemán y pues ir a trabajar en alemán. Entonces, entre más rápido aprendiera, mejor. Así que me la pasaba en clases de alemán, viendo películas en alemán, saliendo con alemanes y no juntándome con toda la latinada en la universidad. Y, o sea, creo que eso fue también muy bueno, ¿no? Porque me hizo aprender de la cultura alemana, pero también me hizo aprender como esta forma de ver la vida que tienen en otros países y que a lo mejor yo pensaba que era de otra forma siempre, ¿no? Porque nada más había vivido hasta ese momento pues en Torreón y en Monterrey, que tienen una cultura muy parecida. Y llevé diseño de plantas químicas en alemán y me saqué 8 en una y 9 en la otra. Y de 10, ¿no? Que te podían poner de calificación. Fueron las 2 calificaciones más bajas que saqué en toda la carrera. Pero la realidad es que fue un 8 que me supo a 100, ¿sabes? Porque yo llegaba a los salones y era me sentía como Shakira, bruta, ciega, sorda y muda, porque era ya ves que escriben en manuscrita, en los pizarrones, entonces yo no entendía manuscrita. Como que quería preguntar cosas, pero sentía que mi alemán no era suficientemente bueno, entonces la mitad de las veces me daba vergüenza levantar la mano y preguntar algo. Y el día que me atreví a preguntar algo, me contestaban algo y entendía la mitad de lo que me habían respondido, ¿no? Entonces, como que justo el poder entender los números y entender qué estaba pasando por atrás en el proceso a pesar del idioma, o sea, eso fue algo que creo que hasta la fecha se ha convertido como en una habilidad de tener como una intuición muy desarrollada. Transforma tu futuro hoy. ¿Estás lista? ¿Estás listo para ser esa persona líder que refine talento humano en tu organización? Recuerda, invertir en ti mismo, más que una decisión inteligente, es el acto más poderoso de liderazgo que puedes realizar. Y nuestra academia Hackers del Talento LATAM, más que un programa de formación, es una inversión en tu potencial ilimitado. Una puerta a convertirte en visionaria, en estratega, capaz de impulsar el cambio, la innovación y adquirir las nuevas herramientas para transformarnos en este mundo tan tecnológico y tan humano. Te voy a dar 4 razones para que apliques cuanto antes a la Academia Hackers del Talento LATAM. 1. Formación de vanguardia. Aprende los mejores, porque es que nuestros profesores son vicepresidentes de talento, CEOs de renombre en América Latina, listos para compartir su experiencia y conocimiento y transformarse juntos contigo. 2. Conéctate con una comunidad de élite. Al unirte, te integrarás a una red de profesionales con ambición, con sueños, que enriquecen tu camino profesional y personal, con una gran experiencia laboral, que además probablemente se convertirán en buenos amigos tuyos. 3. Contenido revolucionario y actualizado. Nuestro currículo abarca temas clave para tu futuro, desde estrategia, antropotec, mindset para hackear el talento, liderazgo, impacto, influencia, conocimiento del negocio, analítica de personas, inteligencia artificial. Mejor dicho, te vamos a dar herramientas para que te posiciones y estés a la vanguardia en tu área, en people, en gestión de lo humano. Y por último, la experiencia educativa es de alto impacto. Nuestro enfoque innovador combina teoría y práctica, retos de transformación, coaching entre pares, acceso a cientos de contenidos asincrónicos y mucho más. Y al final, lo que estamos haciendo es garantizar un aprendizaje dinámico y profundo. Entonces, ahora es tu oportunidad para ser ese líder que guiará tu transformación en talento humano. Aplica a la corte número 5 de nuestra Academia Hackers del Talento LATAM. Es muy fácil.
Ve a hackersdeltalento.com y ahí encontrarás toda la información para que te atrevas a hacer el cambio, a ser ese líder excepcional que el mundo necesita. El futuro del talento te espera. Comienza con la decisión de ser más, de impactar más. Invierte en ti y sé el líder del mañana. También le fue en Alemania que consiguió su trabajo de los sueños en la fábrica de L'Oréal. Uf, yo estaba soñada, o sea, mi primer día de trabajo en L'Oréal en Alemania, me dieron una bolsa llena de productos de L'Oréal y yo estaba encantada. Me tocó un proyecto aparte padrísimo porque era una reformulación de una crema muy famosa de L'Oréal París que se llama Age Perfect. Y justo cumplía 50 años la crema y estábamos haciendo una reformulación y un repack con el equipo de Francia. Entonces me la pasaba yendo y viniendo de Karlsruhe a París. Un proyecto aparte pues como con mucha responsabilidad para ser una chava pues todavía tan chavita. Pero también algo muy, muy padre porque pues era trabajar de tiempo completo durante 6 meses en la fábrica en Alemania, ¿no? Entonces, con un entregable muy claro, con coworkers casi todos alemanes y franceses. Entonces, fue una súper experiencia esa primera metida de deditos al agua en L'Oréal. Era increíble porque, para empezar, estaba en una zona de Alemania donde hablan un montón de dialecto. Entonces, de por sí no entendía alemán, entonces ahora aparte había que entender Schwabisch. Entonces, mi primera ida, me acuerdo perfecto al Mensa, que era como se llamaba el comedor. Me dijeron Mahlzeit y yo volteo y le digo, no, gracias, yo no quiero Thai noodles. Y Mahlzeit quiere decir buen apetito y ten un buen día. Entonces, me pasó de todo, pero en ese me pasó de todo creo que supe embrace como este cambio y estas diferencias y creo que supe construir bastante bien lo que era el proyecto y pues lo que me apasionaba la industria de la belleza. Creo que también eso ayudaba un montón a que estuviera súper engaged. Debe regresar a México para terminar de graduarse. Lo que dice es que sus papás fueron por ella, porque estaba feliz allá y vivió una experiencia en una fábrica con muchos hombres y cuando se graduó llega y le ofrecen un trabajo en Cemex. No en México, sino en Alemania, porque esta compañía estaba comprando una empresa y estaban en todo el proceso de integración. ¿Qué me pareció muy importante esta conversación? ¿Cómo era ese programa? Ese famoso Cemex Way. Que era un programa de desarrollo de jóvenes profesionistas donde realmente nos ponían a hacer un poquito de todo. Pero era una filosofía bien interesante que tenía Cemex, que se llamaba el Cemex Way. Y Cemex lo que decía era que cuando tú hacías un merger and acquisition, había 3 componentes que hacían que la adquisición fuera exitosa, ¿no? Uno era la tecnología, porque usando tecnología Cemex era capaz de sacar economías de escala que eran casi que imposibles para ese negocio. Entonces, por ejemplo, Cemex, para que te des una idea, tenía fábricas completamente automatizadas, por ejemplo, en Egipto, que operaban con una sola persona. Todo era con robots y todo automatizado. Por ejemplo, Cemex otra cosa que tenía era una cosa que se llamaba el despacho centralizado, ¿no? Que era así como Rappi, cuando tienes las asignaciones de rapitenderos y de rutas. Cemex también tenía esas asignaciones, pero para los camiones de concreto, que eran de varias toneladas. Y pues, o sea, era hacer como toda esa tecnología para hacer esos cambios. Por otro lado, el poder hacer una cultura como más emprendedora. El founder de Cemex, bueno, el dueño de Cemex, porque el founder había sido su abuelo, había estudiado en Stanford y se había empapado como de todo esto de Silicon Valley y de cómo la tecnología podía hacer que tuvieran una ventaja competitiva en un negocio tan tradicional y en un commodity como es el cemento y el concreto. Y entonces había esa parte. Y una parte de cultura donde decían, mira, la mejor cultura no es ni que ellos mantengan la cultura que tenían Legacy, ni la cultura que Cemex siempre ha tenido, sino que se necesitaba una cultura en medio. Y esa cultura en medio, los responsables de construirla éramos los new hires, que éramos estos chavitos a los que éramos recién salidos de la universidad, que nos acababan de contratar y que teníamos que agarrar lo mejor de los dos mundos y quedarnos con lo que era mejor entre las dos culturas, entre Legacy y la compañía adquirida. Y entonces eso era mucho de la función que teníamos. Parte de lo que teníamos que hacer era pues implementar SAP, hacer los cambios de sistemas, entrenar a la gente, crear nuevas estructuras organizacionales y hacer que la gente utilizara la tecnología para hacer su trabajo. Entonces yo específicamente trabajé en los equipos de calidad y pues ahí lo que teníamos que hacer eran las pruebas de laboratorio del cemento y del concreto de las diferentes obras,
y pues todos los temas de documentación que tenían que generarse de cómo estaba la calidad del concreto y del cemento en las obras en Europa. Entonces empecé trabajando en Alemania, pero de ahí pasé después por Inglaterra, por Irlanda, por Polonia, por Croacia, por Medio Oriente, por algunos países del sureste asiático. Fui muy afortunada de haber estado en un Cemex Way y justo cuando estaba terminándose el Cemex Way de Estados Unidos, se vino un Cemex Way nuevo que era en Australia y Estados Unidos, porque estaban creciendo un montón el mercado inmobiliario. El año era por ahí del 2008, entonces eso te puede decir mucho de qué estaba pasando a nivel industria en ese entonces. Y pues, o sea, como me tocó ver esa subida meteórica, también me tocó ver la caída abismal, ¿no? Y esa caída abismal justo pasó cuando me estaba yendo al MBA. ¿Se acuerdan cómo arrancamos el episodio? Aquí continúa la historia. En ese momento decide irse a hacer un máster en ingeniería y después un MBA a Kellogg, a Chicago, para fortalecer sus habilidades de liderazgo, lo que le abre el mundo de los negocios y las startups que no había considerado. Y entonces, ¿qué hace? Me voy a Chicago, me voy a Evanston a hacer un MBA a Kellogg. Y pues no nada más hago un MBA, sino que hago también un Master en Engineering Management. Entonces en Kellogg pues decido concentrarme sobre todo en 3 temas, ¿no? Temas de personas, porque pues habiendo estudiado ingeniería, como que esos temas de personas para mí eran todavía muy nuevos. A concentrarme también en temas de marketing, porque algo que yo había aprendido en Cemex y que me llamaba mucho la atención era cómo Cemex había logrado construir una marca de un commodity y cómo eso era parte de lo que es el corazón para la industria de belleza, porque yo seguía con el sueño de volver a belleza. Una cosa que no te conté es que cuando regresé a México, pues traté de volver a trabajar en L'Oréal o en Unilever o cualquiera de estas de consumo, y todos me decían que era ingeniera química, que ahí pues no iba a haber trabajos de lo que yo quería, porque en L'Oréal me había dado cuenta que el trabajo padre de donde descubrían los productos nuevos no lo hacían los de ingeniería, sino que lo hacían los de marketing, ¿no? Entonces yo estaba decidida que quería volver a la industria de belleza, pero ahora en marketing. Tomé también algunas clases de finanzas, de venture capital, de private equity, de hedge funds. Hice mayor en finanzas porque pues los números siempre me han gustado como buena ingeniera, pero también porque me di cuenta que para manejar un negocio, saber esa parte de la salud del negocio era bien importante. Y luego en la maestría de ingeniería, me concentré en cosas de operaciones, pero también en cosas de design thinking, porque el director de carrera era Don Norman, que era el que había sido el Chief Design Officer en Apple, que había creado el mouse con Steve Jobs. Aunque sí había un track de legal y la verdad es que tomé una clase de patentes que me llamaba mucho la atención. Pero no, pues realmente lo que yo quería era volverme una general manager, volverme una well-rounded general manager. Y pues eso era mucho de ese objetivo con el que me fui a Chicago, ¿no? Entonces para mí mi objetivo era una combinación de 3 cosas, ¿no? Uno, al aprender más de negocio viniendo de ser ingeniera y de haber estudiado una ingeniería cero tradicional, ¿no? O sea, yo te podía hacer un balance de materia o un balance de energía, pero pues jamás había hecho uno de esos en mis trabajos. Lo segundo que para mí era importante era pues conseguir ese trabajo en L'Oréal. Y lo tercero era como el rodearme de esta gente que supiera más que yo, que tuviera historias súper interesantes y de hecho, pues mis classmates son personas súper interesantes, ¿no? O sea, entre mis classmates estaba uno de los founders de Facebook, estaba la founder de Nubank, estaba uno de los primeros empleados de Twitter que hizo exit y luego se fue a Twilio y ya también hizo exit, otra amiga mía que ha hecho 3 exits en New York Stock Exchange. Entonces, como que el rodearme de toda esta gente, pues también me ayudó mucho a ver otras posibilidades y otras opciones que nunca había siquiera considerado. ¿Cómo es trabajar en el mundo de la moda en Nueva York? ¿Es como uno lo ve en las películas? Difícil, muy difícil. Difícil porque, a ver, el mercado de la moda en Nueva York, pues obviamente es un mercado donde trabajas muy duro. Es una vida, creo que esa película de Del Diablo Viste a la Moda, de The Devil Wears Prada, se queda corta con cómo es la vida en fashion, ¿no? O sea, es una vida donde obviamente hay 1 millón de chavitas que matarían por tu trabajo, donde te pagan súper poquito y trabajas un montón de horas. Entonces, pero tienes un montón de perks, ¿no? Entonces, sí, tenía el champú más cool del oeste y me ponía el mejor perfume y tenía acceso a ropa de lujo, pero pues no me podía ir en Uber a mi casa porque
pues si no me desbalanceaba el presupuesto y no me alcanzaba para la renta. De sí, me invitaban a los Oscars y a los Golden Globes y a la Met Gala, pero trabajaba sábados y domingos como loca, ¿no? Hoy, varios años después, me doy cuenta que pues casi todas nos íbamos a L'Oréal con un burnout terrible, que casi todas nos íbamos bastante insanas de la cabeza, pero como ese aguantar estar adentro de L'Oréal era como un placer que lo valía, ¿no? Porque era como este probar que eras capaz de hacerlo y el rodearte de toda esta gente que eran pues estos celebrities y este mundo de la moda. O sea, y una burbuja que se lleva de calle tu salud, que se lleva de calle tu sanidad mental, que se lleva de calle todo lo que para ti importa, ¿no? Imagínate que una niña que trabajaba en mi equipo terminó en el hospital porque la atropelló un autobús así de estar tan cansada, ¿sabes? O sea, una de mis mejores amigas, literal, en un regreso a casa en Thanksgiving, sus papás, o sea, le dio un ataque de ansiedad y sus papás ya no le dejaron volver a L'Oréal. Pero obviamente eso era algo de lo que nunca se hablaba en voz alta en ese momento. Es una industria donde muchísima más gente muere por trabajar en esa industria que la cantidad de trabajos que tienen. Y entonces, una vez que entras, tienes que estar dispuesta a soportar lo que sea. Un gran desafío sin lugar a dudas. Comenzar a transformar esta industria. Eso debería ser una misión de todos. Pues imagínense que su novio se movió a Brasil y eso la impulsó a ella a salir. Aunque lo que dice Lore es que se hubiera aguantado un par de años más viviendo en pánico y en ese ritmo. Así que el amor la llamó. No hablaba nada de portugués y era como un rotational program para MBAs en belleza. Y como que yo volteé y pensaba y decía, a ver, quiero ver si lo que ahorita me tiene tan disgustada es la industria de la belleza o si es la cultura tan tóxica de L'Oréal. Entonces me voy a Natura y a Natura empiezo a tener varios proyectos. Un proyecto que tuve, por ejemplo, en Brasil se llamaba Biosfera y era un proyecto para poder ponerle a las consultoras un e-commerce. Y entonces que pudieran hacer sus pedidos en línea, pero pues era un proyecto donde propia Natura se la pasaba saboteándose, porque era como, ¿cómo vamos a canibalizar el modelo que toda la vida nos ha dado de comer? Entonces hicimos ese modelo de venta directa por internet que fracasó. Entonces de ahí luego me fui a hacer marketing manager en Ecos, que era como esta marca de cosas del Amazonas, y a tratar de abrir proveeduría del Amazonas en Colombia y en Perú para poder llevar la marca mucho más orgánicamente a América Latina. Y luego de ahí se vino una oportunidad bien interesante que era, iban a separar Brasil del resto de los mercados, porque era como siempre un self-fulfilling prophecy donde México no crecía y América Latina no crecía porque Brasil no creaba productos que funcionaran para fuera de Brasil. Y Brasil no creaba esos productos porque los otros mercados eran bien chiquitos, entonces ¿para qué gastar recursos? Entonces decidieron crear como un equipo nuevo para llevar solamente América Latina sin Brasil. Entonces me voy a Argentina y pues una experiencia de emprendedora, ¿no? Porque pues era una experiencia muy parecida a la que había vivido cuando estaba en Cemex, de ser pionera, de empezar a traernos los procesos y ver qué procesos valía la pena traerse de Brasil, que tenía una estructura gigantesca, para una estructura pues mucho más chiquita, que tenía que hacer todos esos procesos, pero ahora negociando por América Latina como un todo en lugar de que cada país fuera solito. Entonces eso me dejó aprender mucho del modelo de venta directa, llevé sobre todo procesos comerciales, de cómo funcionaba el planeamiento de ventas, el planeamiento comercial, el planeamiento de marketing y estas cosas de reconocimiento, ¿no? Donde se llevaban a las consultoras de viaje, les regalaban coches. Entonces pues aprendí mucho del corazón de la venta directa. Estuve haciendo ese proyecto casi un año y de ahí me vine a México a hacer otro proyecto que era como esta pregunta de por qué México no crecía, si tenía tanto potencial. Y la respuesta era porque México es un mercado donde la venta directa de multinivel era lo más importante y no el mononivel, que era como operaba Natura. Entonces, pues yo llego a México a hacer como ese proyecto de multinivel y descubro el exponential growth. Y pues justo estando aquí en México es cuando el equipo de Rocket me dice que si me quiero unir a Linio a llevar los equipos de belleza que querían abrir cuando abriera la tienda de Linio. ¿Cómo fue ese doble trabajo entre Natura y Linio? Fue un cambio abismal, pero también fue una súper apuesta, ¿no? Porque cuando yo llegué, Linio iba empezando,
trabajábamos de una casita en Polanco con unas mesas de Coca-Cola y, y pues era una apuesta, ¿no? O sea, a mí me han dicho, a ver, si esto funciona, en 90 días tienes un trabajo, pero si esto no funciona, pues en 90 días no tienes un trabajo. Y pues yo todavía no estaba lista para mudarme a Ciudad de México, mi familia obviamente no estaba acá, entonces me la pasé rotando de sillón en sillón de casas de mis amigos. El primer mes dobleteé trabajos entre Natura y Linio, y cuando empecé a ver que esto iba empezando a tomar rumbo y que sí iba a tener pies, pues fue cuando ya decidí rentar un departamento en Ciudad de México y quedarme e invertirle todo mi ser. Y pues fue una súper experiencia, ¿no? Porque pues en ese entonces, uno, éramos la primera empresa de tecnología casi en la región. Dos, pues éramos la primera empresa levantando venture capital. Y pues para que se den una idea, en ese entonces los fondos de capital tenían 10 millones de dólares cada fondo. Eso hoy es lo que levanta alguien en presemilla cuando tiene suficiente track record. Y pues parte también de lo interesante es que pues no era cool emprender. No había tampoco muchos profesionistas que pudieras traerte, ¿no? O sea, hoy buscas a alguien en product y pues te robas a alguien de Rappi, te robas a alguien de Amazon o alguien de alguna otra startup. Pero pues en ese entonces no había nadie haciendo product, los ingenieros casi todos estaban en fábricas de software y pues los diseñadores no sabían hacer casi nadie productos digitales, o sea, web, en ese entonces que era con lo que empezábamos, pero pues queríamos hacer una app, entonces hacer diseño móvil también era algo extraterrestre en ese entonces. Así que fueron años fabulosos porque fue aprender de todo, ¿no? Fue aprender a construir equipos, fue aprender a trabajar con estas culturas de tecnología cuando pues todavía esto de Agile y de Scrum era desconocido. En ese entonces apenas estábamos pensando en Lean Startup y fue pensar en cómo poder crecer el modelo utilizando cosas que sabíamos de la vida pasada. Por ejemplo, yo en mi caso sabía lo que vendía en venta directa y sabía que la venta directa era como el e-commerce, porque pues a fin de cuentas tú pides algo y no te llega de inmediato, se va a tardar en llegarte, vas a pedir algo que no vas a haber probado físicamente. O sea, por ejemplo, si pides un perfume, pues tienes que pedir un perfume que ya hayas usado antes, no puede ser uno que conozcas por primera vez y que te lleves la sorpresa de probarlo la primera vez en el e-commerce. Entonces, fue un súper reto, pero pues yo creo que fue un parteaguas en mi carrera. Fue parte del crecimiento de ese ecosistema de emprendimiento en México. Linio fue comprado por Falabella, pero me pregunto es por qué no se fue allá. Pues les voy a adelantar la respuesta, más bien, porque apareció Rappi. Pues a ver, yo llego a Rappi y llego a llevar varios proyectos como especiales que tenía Simón en mente. Me pongo primero a ayudar con temas de e-commerce y temas de fintech. Y en esas surge un proyecto que se llama Paga con Rappi. Y pues se vuelve un proyecto bien lindo, ¿no? Porque es el poder crear una startup adentro de una startup, aprender un montón de la cultura de Rappi. Darme cuenta como cuáles eran esas diferencias también con la cultura de Linio, como qué tenía de bueno una versus qué tenía de bueno la otra y poder sacar como cuál era la mejor forma de operar, ¿no? Y qué es lo que funciona y qué era lo que me gustaba y dónde me sentía cómoda y dónde de pronto podíamos hacer las cosas diferentes. Entonces, pues fue una súper experiencia porque pues fue desde traer al equipo, empezar a hacer los desarrollos de tecnología, hacer un montón de pivotes porque pues no necesariamente la tecnología como habíamos pensado el producto originalmente fue lo que terminó vendiéndose y pues, o sea, esta etapa de una compañía muy temprana y ahorrarte, digamos, parte del fundraising porque pues había nada más que salir a fundraisear con Rappi para que decidiera si fondeaba el proyecto o no. Pues un proyecto bien padre, lanzamos Paga con Rappi, crecimos muy rápido, pero también parte de lo que pasó era que mucha de la tesis para que ese proyecto funcionara, pues dependía de que las Rappi Cards funcionaran a la misma velocidad para poder hacer un circuito cerrado de pagos. Aunque conseguimos suficiente tracción en el término de partners que querían trabajar con nosotros, no necesariamente pues teníamos la otra parte para cerrar la pinza y traer el profitability completo para Rappi. Obviamente cuando llega el invierno, pues, o sea, termina siendo una de las primeras verticales que Rappi decide cerrar porque las opciones al profitability pues eran a más largo plazo. Pero de hecho ese producto fue lo que se convirtió en el precedente para Juno, porque mucho de lo que nos compraban era el poder hacer pues un orquestador de pagos,
el poder maximizar la aprobación de los pagos. Entonces, pues fue súper bonito y súper interesante. ¿Cómo es esa cultura y forma de trabajar en emprendimientos de alto crecimiento y exigencia? Pues a ver, creo que tiene mucho que ver con 2 o 3 cosas, ¿no? O sea, uno, pues con el desapego que necesitas tener, porque pues realmente te comprometes con resolver un problema y no necesariamente que te casas con la solución para el problema, porque pues, puede haber miles de formas de resolver un problema. Lo segundo, pues es obviamente esta parte de la resiliencia que como emprendedor siempre tienes que tener construida, ¿no? O sea, tú sabes que estás comprando un boleto de lotería cada vez que te subes a la bici para emprender, pero sabes que igual que un boleto de lotería, los chances de que te saques es 1 in a million, ¿no? Entonces, igual en el emprendimiento, o sea, sabes que hay más veces en las que no le vas a pegar que veces en las que le vas a atinar. Sabes que cuando le atines va a ser grandote, pero si no le atinas, y o sea, esas de las historias de las que la gente no necesariamente habla, ¿no? De qué pasa cuando no funciona. Y ahí es también el qué haces con el fracaso, ¿no? Y qué categorizas como fracaso. Entonces, pues esa parte del fracaso, entre comillas, pues es el que aprendes de esa experiencia que te puedes llevar, qué puedes hacer la próxima vez que construyas un negocio diferente y qué es lo que quieres hacer igual, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas crecer y qué es lo que necesitas dejar? Quiere seguir en startups y en el mundo financiero, así que se va a Story, una startup con cultura china. Sí, entendamos ese cambio. Obviamente también parte del reto es el tema de cultura, ¿no? O sea, cuando eres una empresa que ya tiene 3 años, pues ya tienes una cultura, pero es como esta parte también de repreguntarte si esa cultura que tienes hasta este momento es la que te sirve y es la que quieres tener going forward, ¿no? Y como mucho de la cultura de Story era como somos underdogs, entonces los founders eran personas extraordinarias, pero el equipo era como la gente que podíamos pagar y no necesariamente el darte el lujo de escoger a quién traías, ¿no? Y es como justo el cómo cambiar de esta mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia y a poderte dar el lujo de escoger a con quién trabajas. Pues fue también como esta parte del cambio en este tiempo. Y pues fue súper interesante. Y pues yo había invertido en Erudit por ahí del 2019, antes de entrar a Rappi. Y pues en Erudit, un chavo que había sido mi co-founder en un pequeño emprendimiento que tuve en el Inter entre Linio y Rappi, se había ido a cofundar. Los había estado ayudando con temas de go-to-market porque el modelo de inteligencia artificial recién estaba listo. Y pues el producto estaba listo para empezarse a vender, habíamos ganado un poquito de tracción y pues justo íbamos a levantar una ronda de financiamiento y a crecer en ventas. Entonces, pues creo que ahí decidí voltear y decir, bueno, me gustaría volver a ser founder, me gustaría volver a una etapa en la que todo está más temprano, porque pues ya en Story habíamos pasado la línea de unicornio hacia unos meses y entonces pues hablé con los founders y les conté un poquito como dónde estaba. Y pues fue como bueno, ayúdanos a conseguir a tu reemplazo, ayúdanos a entrenar al equipo, quédate de advisor y a la par, pues dale, vete a emprender, ¿no? Entendemos perfectamente como esto que quieres hacer y vas para adelante. Entonces, pues así fue mi llegada a Erudit. ¿Cómo fue la llegada a Erudit y de qué se trata esta compañía? Claro, pues mira, había invertido, de hecho era parte del board desde entonces, pero pues me metía mucho como en estos temas de ventas cuando estuvimos suficientemente robustos y que estábamos asegurando la ronda de financiamiento, fue como bueno, ya podemos afford que te vengas, ya podemos afford pagarte. Y entonces pues me vine a Erudit y fue como toda esta parte de cómo hacer el ramp up para que el producto terminara de tener market fit, para que empezáramos a crecer y pues ahorita estamos en una circunstancia muy positiva, ¿no? En la que ya casi no tenemos que hacer reach out para vender, ya es más bien que vienen y nos arrebatan el producto de las manos. Y pues eso es siempre como el lugar en el que quieres hacer. Mira, en Erudit hacemos una combinación de varios servicios. Originalmente habíamos entrenado una inteligencia artificial para poder tomar decisiones sobre cómo se sentían las personas. Y el producto original ese de 2019 estaba muy enfocado a educación.
Y entonces era como el cómo poder comunicarte de acuerdo a las formas y los estilos de aprendizaje que tenían los niños para poder maximizar su aprendizaje. Obviamente ahí pues o sea, empezaron a venderle a los gobiernos y a las escuelas y casi nadie quería pagar por la tecnología. Entonces justo parte de los primeros pivotes que pasaron en esos tiempos en los que yo estaba justo haciendo la transición entre Rappi y Story, fue el, bueno, porque no se concentran en hacer también, pues, un producto que sea para recursos humanos y que la industria sea la que pague, ¿no? Entonces ese fue como el primer pensamiento de un pivote. Y de ahí, pues, ese primer producto pasó de tener temas de sentimientos a tener más bien una medición de clima organizacional en tiempo real, sin encuestas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues con esos modelos que estaban entrenados ya en temas de sentimientos, a poder hacer las detecciones, fue luego el poder parametrizarlos a diferentes situaciones que te pueden ocurrir en una organización, ¿no? Como por ejemplo el burnout, o como por ejemplo el alineamiento a la visión, o como por ejemplo el engagement que tiene un empleado con una compañía. Y pues empezamos a explorar primero esa parte. De ahí pues obviamente empezaron a surgir retos, por ejemplo, con temas de GDPR, que es como todos estos temas de privacidad de datos, y es como el, bueno, hay que agregar esos datos en equipos de 5 personas o más. Y entonces tuvimos un primer producto, que es un producto que se conecta a las interfaces de Microsoft, como Outlook o Teams, o a las interfaces de Google, como el Gmail, o a los chats como Slack o al Zoom, y con eso te puede dar una predicción del clima organizacional de las conversaciones que realmente tienen las personas en una empresa. Pero justo de estarse haciendo ese producto, pues nos dimos cuenta que había como 3 interrogantes en todos los equipos directivos, no necesariamente nada más en recursos humanos, sino como este interrogante que siempre tiene el CEO, ¿no? O sea, interrogante 1 es como ok, ¿qué es lo que hace la gente, no? Y mucho es qué es lo que hace la gente, es si la gente se conectaba a las reuniones, si no se conectaba, si se conecta a las reuniones y participa o no participa, si se conecta de la tablet o se conecta de la compu o se conecta del celular. Entonces, pues primero viene como el qué está haciendo la gente, luego viene una segunda capa de, ok, ya sabemos qué está haciendo la gente, entonces viene una segunda capa de qué es lo que dice la gente que hace, que es, por ejemplo, lo que haces con las encuestas de pulso y las encuestas de clima, pero que mucho del reto era, pues, ponías una encuesta que te la inventabas y luego andabas correteando a toda la gente para que te la respondiera y después tenías que calcularla como cómo habían salido los resultados y pues ni se te ocurriera meterle algo de texto abierto porque entonces se te iba 6 meses el analizar una encuesta que ibas a poner una vez al año y ya para cuando tenías la data volteabas y decías, bueno, esto ya ni es relevante porque ya fulanito ya salió de la organización, este equipo ya se juntó con este otro, entonces ya la información no es relevante y terminabas tomando acciones pues sobre problemas del pasado que nada más veías como una foto y no como un video, ¿no? Entonces justo pues, Erudit lo que hace es poder volverte un video, pero también si tú quieres mantener las encuestas, el que puedas procesarlas y ponerles texto abierto y que puedas tener toda la información en minutos después en lugar de 3 meses después, ¿no? Para tomar esas decisiones. Entonces ahí viene como la primera parte de lo que es el producto de Erudit. El segundo producto de Erudit es, pues con todo esto que hemos aprendido, pues nos dimos cuenta que muchas veces la gente de recursos humanos era gente que había estudiado psicología y que había escogido esa carrera porque no quería tener nada que ver con números. Entonces, justo está pasando pues lo mismo que pasaba con marketing hace 10 años, donde la gente que había estudiado marketing porque era diseño y que las cosas se vieran bonito y hacer publicidad. Y pues, o sea, Google Analytics, Google Ads, Meta Ads vinieron a revolucionar el cómo funciona esa industria y hoy, pues, la gente que hace marketing hace 80% números y 20% cosas creativas, ¿no? Acá más o menos lo mismo. Y entonces empezamos a hacer como un copilot en el que podemos decirles los resultados que tienen, pero también sugerirles acciones de acuerdo al tamaño del equipo, al tipo del equipo y al presupuesto que tienen. Y entonces, pues con estas inteligencias artificiales, pues pueden utilizarlos para casos, por ejemplo, cuando van a hacer un M&A, que puedan ver qué es lo que la cultura que tiene la compañía que están adquiriendo, la cultura que tienen ellos y ver si las dos culturas hacen sinergia antes de que hagan una compra.
y saber dónde van a estar las dificultades al momento de la adquisición y luego en la integración, pues poder ir viendo cómo va el avance. Lo segundo es esto que te contaba de ponerlo encima de los surveys que ya tienen y después hacer cierto tipo de automatizaciones, que pues ha sido también parte de los productos que estamos desarrollando a la par, ¿no? O sea, entre los productos que tenemos están, por ejemplo, pues aparte de estas encuestas de clima, las mediciones de performance de 360 grados, las 9boxes y el poder sacar esta información para poderte decir cuáles son las cosas de tu cultura son muy importantes por equipo para cuando reclutas y que puedas tener gente más efectiva al momento que haces reclutamiento. Y también, por otro lado, el cómo poder saber cuál es la brecha de skills y cómo está el clima entre tus mejor performers para poder garantizar que no se te vayan de la organización. Entonces eso es lo que hace el producto. O sea, la diferencia es como cuáles son las variantes que vamos teniendo. Y obviamente, pues conforme han ido saliendo las regulaciones de inteligencia artificial, pues nos hemos ido empapando mucho de qué es lo que hay que hacer para ser compliant. Y entonces muchas de los clientes nos piden como oye, quiero aprender más de cómo poder usar inteligencia artificial en el negocio, de poder saber qué tengo que tener en cuenta para cómo interactúa con todos mis sistemas y poder ser compliant. Y entonces, pues también estamos metiéndonos ahora también a un tema de capacitación en inteligencia artificial. ¿Qué ha aprendido analizando tanta información? Mira, pues hemos visto varias cosas, ¿no? Lo primero es cómo pasamos de una cosa que a mí me gusta llamarle el radiopasillo a evidencias, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con una empresa de tecnología que tiene una oficina en Argentina y resulta que en esa oficina de Argentina querían cambiarse de ubicación física. Y pues había un radiopasillo de que la gente no estaba muy contenta de que se hiciera ese cambio, pero justo gracias a tener Erudit se dieron cuenta que era más de la mitad de la población de la compañía la que estaba en disgusto y que algunos de los top performers estaban en riesgo de chornear porque, o sea, esta nueva oficina les quedaba demasiado lejos de sus casas y si no iban a pasar muchísimo tiempo en el commute. Y esto los hizo replantearse qué características o qué circunstancias tendrían que tener en cuenta de decidir cambiar la oficina o de si valía la pena renovar el contrato de la oficina que tenían en ese momento. Por ejemplo, otras de las decisiones ha sido, por ejemplo, decisiones en M&As, donde pues les hemos ahorrado varios millones de dólares a las compañías, justo en hacer más efectivo primero ese proceso de primera compra y después ese proceso de integración entre las dos compañías, por el hecho de tener la información en tiempo real de esas encuestas que siempre te dicen que tienes que estar poniendo y midiendo el pulso de cómo va la integración entre las dos culturas. Lo tercero que hemos logrado es obviamente pues muchos temas de productividad, ¿no? O sea, de poder premiar a la gente que es más productiva. Por ejemplo, hay una compañía donde se dieron cuenta que los viernes casi nadie se conectaba a trabajar o como que había reuniones, pues como, o sea, de esas de las que ponían en el calendario nada más para que pensaran que estaban trabajando, pero realmente no trabajaban. Y pues fue una empresa que decidió sincerarse y decir, vamos a tener un 4-day work week. Y entonces ahora la gente trabaja oficialmente de lunes a jueves en esa compañía y descansan de viernes a domingo. Entonces, son decisiones un poquito de todo, ¿no? Desde, por ejemplo, un CTO que pues no es muy bueno gestionando a las personas, pero que es excelente haciendo planeaciones de pipeline. Y entonces, cómo de pronto le pones un VP of Engineering que cuide del equipo para que no tengas churn en el equipo de ingeniería. Entonces, es un poquito desde feedback de liderazgo, feedback de gestión de equipos y el cómo puedes cerrar la brecha generacional entre los empleados en una organización, en organizaciones mundiales. Mejor dicho, es pasar de la foto al video en vivo en temas de talento. 100%, o sea, es pasar de tener una fotografía a tener un video y es pasar de tener radiopasillos o de tener información una vez al año a tener información en tiempo real que te deja tomar decisiones y tener datos numéricos, que es normalmente también el idioma que hablan los C-levels en las compañías. Aquí un paralelo entre la evolución del marketing y el área de talento. Cuando tú piensas, por ejemplo, en las funciones de marketing, ¿qué pasaba, no? Hace 15 años, cuando yo trabajaba de brand manager, por ejemplo, en L'Oréal, pues mi función en marketing, 80% del tiempo yo me dedicaba a que tomaran fotos bonitas de Julia Roberts, las retocaran y a ver cómo se iba a ver el próximo spread para el Vogue.
Y obviamente hoy en día, por ejemplo, lo que era mi función en Marketing and Story, pues no tenía nada que ver, ¿no? O sea, 80% del tiempo estaba viendo cómo estaban los números de mi funnel, cómo iba la inversión que había hecho en Google, o en Meta o en TikTok. Y, o sea, el tiempo que gastábamos en hacer assets, pues realmente era bien bajito y ahora con Midjourney es todavía más bajito, ¿no? Y, o sea, ya ni siquiera necesitas copywriters, ya tienes un ChatGPT que hace esa parte de la función. Entonces creo que es más evolucionar a lo que es esencial. Y por ejemplo, pues acá mucho de ese esencial es cómo le puedes dar ese training, por ejemplo, al talento que tienes, sabiendo qué es lo que necesita la gente, sabiendo el skill set que tienes y sabiendo la realidad del negocio que tienes en un momento determinado, saber el cómo puedes realmente facilitar a los equipos, ¿no? Y que no nada más estén los HRBPs a ojos cerrados y a tientas viendo qué necesita el líder en X o Y organización, ¿no? En operaciones o en marketing o en finanzas. Y luego, pues justo el cómo hacer más conscientes a los líderes para que pues puedan tener un liderazgo más consciente, ¿no? O sea, cómo le quitas mucho de ese bias de pensar, es que cuando me hicieron el 360, Juanito Pérez estaba enojado conmigo y entonces por eso está poniendo esto, sino que realmente pueda hacer algo más imparcial y pues incluso que un robot te pueda ayudar a detectar dónde tienes biases de diversidad, de inclusión, que te puedan, o de acoso, que te puedan ayudar a incluso tomar mejores decisiones de qué hacer con el talento, de cómo entrenarlo y de cómo hacer entrenamientos que sean muy tácticos y muy específicos al tema que necesitas y no genéricos. Un mensaje para los CHROs. A ver, es que si vemos qué es lo que está ocurriendo con el talento a nivel mundial, o sea, ¿a dónde nos estamos moviendo, no? Primero nos estamos moviendo a que la gente se vuelva más freelance y que sea menos un empleado del que me vuelvo dueño y que pienso que soy dueño de su vida y de su agenda el día que firmo un contrato conmigo como compañía, ¿no? Lo segundo es que obviamente las compañías entre más millennials y más centennials son, más valor le prestan a que el empleado sea el que se preocupe por su crecimiento de carrera y se construya los planes de carrera y se construya el entrenamiento, más que sea la compañía la que te lo está dando, ¿no? O sea, como que valoran más esta proactividad, más que esta directiva, como esta forma de ser más directivos, ¿no? Y, o sea, yo lo podía ver, por ejemplo, en Rappi. O sea, en Rappi ya vivíamos una cultura de recursos humanos donde la cantidad de gente en recursos humanos contra la cantidad de gente que tiene Rappi era bien chiquita, porque mucha de la función de recursos humanos era parte de la función que teníamos los líderes cuidando de nuestro equipo. Pero, o sea, creo que para mí mucho de ese valor que tienen los CHROs para el futuro, para mí es una combinación de tres cosas, ¿no? Uno, el poder traer estos números a la mesa y el poder saber cuáles son esas decisiones que hay que tomar con las personas y que eso siempre va a ser mucho más difícil que lo tome una máquina y siempre va a ser algo que el humano va a tener como esta sensibilidad para tener la última palabra en que se decide, pero siempre con números, ¿no? O sea, entonces yo creo que este tema de People Analytics cada vez se vuelve más relevante. Lo segundo, o sea, como el cómo pensar y plantearse en hacer estas políticas que vayan de acuerdo con lo que los millennials y los centennials, que son los que eventualmente van a dominar el workforce, necesitan para poder trabajar. Y entonces como el irnos empapando de, pues, cómo crear este tipo de políticas y este tipo de ambientes de trabajo que dejen que el negocio logre sus objetivos. Y lo tercero, obviamente, gente de recursos humanos que entiende el negocio, ¿no? O sea, se acabaron esos tiempos en los que recursos humanos nada más paga la nómina y recluta y despide el día que nos tenemos que poner a dieta, sino que es más el cómo añadirle valor al negocio a través de las personas, justo porque las personas no es que vayan a dejar de ser necesarias, pero es como, así como hace 200 años en la Revolución Industrial, dejaste de necesitar una persona que tuviera una rueca de madera para hilar un telar y que luego ese telar se volviera un telar de cintura o un telar semimecánico para hacer telas, a una máquina a la que alimentas y que tienes a lo mejor un supervisor de calidad, o como hace 20 años, pues a lo mejor era impensable para nuestros papás decirles que iba a haber un ambiente de trabajo en el que no hubiera secretarias ni telefonistas, ¿no? Y, o sea, ¿qué pasó con las secretarias y telefonistas? Pues se quedaron sin trabajo de secretarias y de telefonistas, pero hoy son personas que son capturistas de datos o personas que aprendieron a hacer otras profesiones.
Y entonces acá creo que casi todas las profesiones nos está tocando reinventarnos, ¿no? O sea, hace 10 años cuando empezábamos en línea, contenido era una de esas funciones que eran súper importantes porque había que crear el contenido en las páginas, no nada más para ganar SEO y posicionar a la página, sino el contenido de qué eran los productos que estábamos vendiendo, ¿no? O sea, hoy existe ChatGPT, hoy esa función que antes eran equipos de decenas, por no decir centenas de personas, pues hoy es un equipo que pues necesitas a un senior prompter y a dos prompters y con eso puedes sacar el trabajo que hacían antes 100 personas, ¿no? Entonces, pues justo el cómo ha ido cambiando, incluso esas profesiones que mucho tiempo pensamos que iban a ser al revés, ¿no? O sea, siempre pensamos que lo blue collar iba a ser lo primero que se iba a automatizar y lo white collar iba a ser lo último. Y ahora resulta que ChatGPT nos deja hacer el trabajo de 5 ingenieros con uno solo haciendo prompting. O que los diseñadores, pues obviamente con Midjourney cada vez son menos necesarios. Entonces, ¿cómo usamos las herramientas a nuestro favor? Y aparte de cómo las usamos a nuestro favor, ¿cómo las usamos para dar trabajo de mayor valor agregado? ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas y sobre todo trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. Imagina el efecto mariposa de compartir este episodio. Al pasar la voz a alguien que conoces, puede ser el catalizador de un cambio profundo en la vida de alguien más. Piensa en esa persona, alguien que como tú está listo para crecer y evolucionar. Compartir este episodio con ella no es solo un acto de generosidad, es un paso hacia la construcción de una comunidad más fuerte y unida. Únete a nosotros y sé parte de la vanguardia del cambio en el mundo laboral. Te puedes suscribir en LinkedIn buscando Hackers del Talento para descubrir diariamente aprendizajes del mundo del trabajo. Además, si ingresas a nuestra página web hackersdeltalento.com, te esperará nuestro newsletter Cartas al Talento, lleno de hacks y reflexiones semanales. Y recuerda, cada pequeña acción cuenta. Al unirte a nosotros, más que escuchar un podcast, estás activando un movimiento. Estás formando parte de una transformación global. Estamos aquí, listos para avanzar. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te sumas a nuestra misión de transformar el mundo laboral en un lugar donde todos podemos prosperar? Pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. ¿Se acuerdan que el episodio arrancó hablando de usar tecnología para ser mejores y humanizar? Les voy a contar el caso de Buurtzorg, el mayor proveedor de atención domiciliaria en los Países Bajos y el único que ofrece cobertura nacional. Buurtzorg emplea un ejército de más de 10.000 enfermeras, pero no cuenta con una jerarquía compleja y estratificada para gestionar sus operaciones, no. En lugar de esto, tiene una pequeña oficina corporativa de 50 empleados y un grupo de 25 entrenadores. Para coordinar a las enfermeras, la empresa se apoya en una plataforma de tecnología personalizada llamada Buurtzorg Web. Ahora, ¿están las enfermeras de Buurtzorg constantemente monitorizadas, gestionadas e instruidas por la tecnología y los algoritmos establecidos por la dirección? No. En cambio, se organizan en 1.000 equipos autogestionados diferentes, responsables de brindar atención domiciliaria en áreas geográficas específicas. Mejor dicho, lo que pasa es que los equipos no tienen un líder asignado, toman decisiones por consenso y contratan y despiden a sus propios miembros. Buurtzorg Web lo que hace es que empodera a estos equipos al darles plantillas para autogestionarse y todos los datos necesarios para entender su desempeño. Es decir, lo más importante es que la plataforma sirve como un centro central que conecta a todos los equipos, permitiendo que cada enfermera publique problemas, preguntas, ideas y fomente el aprendizaje distribuido y eleve las ideas de aquellos en la primera línea. Ahora, ¿qué innovaciones está viendo Lore en LATAM en temas de talento? Pues mira, conozco muy bien a Apli, que es el CMO de Linio. Él y su esposa hicieron un chatbot para reclutar blue collar workers utilizando chatbots en Facebook y con esos chatbots de Facebook Messenger son capaces de hacer por un lado un matching a nivel cultura y por otro lado pues estos primeros filtros, lo que te decía, ¿no? De cosas que a lo mejor les tomaban 3 o 4 entrevistas, pero aparte muchísimo esfuerzo para poder hacer el sourcing en posiciones que tienen mucho churn, el poder por un lado contratar a esta gente y poder reducir el churn porque pues son personas que tienen más afinidad a las posiciones que estás buscando y al tipo de cultura que tienes. Entonces, esa para mí es una de las herramientas que se me hace bien interesante y que creo que es muy útil para estas empresas que tienen alta rotación.
Obviamente, pues también hay herramientas que están dirigidas, por ejemplo, a poder cerrar esta brecha entre cuál es el conocimiento actual que tienen los equipos y cuáles son las habilidades que tienen las personas y cuáles son tus expectativas de los puestos, y entonces que te puedan flaguear qué es lo que se necesita para cerrar esas brechas. Por ejemplo, pues obviamente tienes toda esta parte de el poder contratar talento remoto, ¿no? O sea, como es Deal o como es OnTop, para que las personas pues puedan trabajar desde cualquier lado del mundo. Y esto que te decía de pues a dónde se está moviendo la tendencia con los millennials y los centennials de cómo quieren hacer el workplace. Entonces, creo que hay miles de herramientas. Está también People GPT, no sé si lo has usado, que te ayuda, pues ya ves, muchas veces como te piden los perfiles los equipos de negocio, ¿no? O sea, es como, quiero a alguien que haya trabajado en Google y que haya trabajado en Rappi y que tenga un MBA en Stanford y que tenga 10 años de experiencia, y te saca todas las listas de personas que cumplen con esos requisitos. Y ya te va dejando incluso hacerles las invitaciones en LinkedIn para que se junten a una entrevista contigo. Por cierto, las plataformas de TI también pueden ayudar a mantener a los equipos responsables en ausencia de roles gerenciales tradicionales. Haier, uno de los mayores productores de electrodomésticos del mundo, organiza a sus trabajadores en más de 4.000 microempresas que gestionan sus propios beneficios y pérdidas, el P&L, contratan y despiden a sus miembros, deciden con qué otras microempresas colaborar basándose en dinámicas de mercado internas. Para asegurar la responsabilidad en este sistema elaborado, lo que hace Haier es que ha desarrollado una plataforma de tecnología llamada EMC Workbench. ¿Y esta plataforma qué hace? Automatiza el proceso de licitación de trabajos, la entrada de contratos, y eso proporciona visibilidad de los objetivos y el desempeño de cada microempresa, lo que sirve como base para la responsabilidad y distribución de bonificaciones del talento a través de tecnología blockchain. Pues bueno, ¿qué siguen temas de IA en el mundo del trabajo? Creo que, a ver, para mí creo que a nivel AI, ¿qué es lo que sigue, digamos, es una combinación de varias cosas, ¿no? Lo primero es, obviamente ahorita tienes AIs que sirven para diferentes funciones. O sea, obviamente cuando pensamos en inteligencia artificial, tienes inteligencia artificial generativa, que es la que todos conocemos y la que anda de moda desde el año pasado por ChatGPT. Hay más tipos de inteligencia artificial que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, si piensas en cómo están entrenados muchos de los algoritmos de Erudit y en cómo funcionan, por ejemplo, los algoritmos para rapitenderos, es la inteligencia artificial supervisada, ¿no? Donde, así como tú le dices, a ver, diferenciame entre un gatito y un perrito y que puedes hacer esas diferencias, pues es una parte de la inteligencia artificial que te deje distinguir entre una cosa y otra. Tienes luego la inteligencia artificial no supervisada, ¿no? Donde te empieza a hacer recomendaciones de patrones, por ejemplo, como lo que pasaba en Target cuando descubren que una mujer está embarazada y que le empiezan a recomendar productos. Pues no sé si te acuerdas, pero hace como 10 años un papá demandó a Target porque tenía una niña de 15 años, una hija, y le estaban targeteando cosas para embarazo y pues resulta que la chavita sí estaba embarazada. Pero tenían también estudiados los patrones que pues por eso eran capaces de hacer esas recomendaciones. Y luego pues tienes esta inteligencia artificial por refuerzo, ¿no? Entonces en esa inteligencia artificial por refuerzo tienes, por ejemplo, los coches. Estos coches autodirigidos como los que hay en Silicon Valley, en San Francisco, en el centro, pues, o sea, sí, todavía dan vueltas de bandido y parecen yo estacionándome que necesitan media cuadra para estacionarse, pero obviamente conforme la tecnología vaya avanzando, pues se van a volver mejores haciendo esas funciones. Y para mí creo que el futuro tiene que ver con cómo juntamos esta capacidad de posicionamiento con esta capacidad de identificar diferentes cualidades o capacidades que tienen las cosas, con esta capacidad de poder empezar a hacer inferencias, ¿no? Y entonces, o sea, creo que vamos a poder tener a esa robotina que soñaban los supersónicos, que haga más cosas que lo que hace la Rumba o que hace la lavaplatos, muy pronto, ¿no? Pero pues igual que ese muy pronto, pues hay ciertas cosas que todavía pues seguimos siendo mejor los humanos, ¿no? Por ejemplo, no sé si sepas, uno de los procesos más automatizados a nivel mundial es la construcción de coches. Y obviamente autos, pues es un mercado que tiene varios cientos de años siendo lo más automatizado, o sea, más de 100 años siendo lo más automatizado, ¿no? Porque estas fábricas de producción en serie
de Ford y de General Motors y de Toyota, que fueron las primeras, pues siempre se enfocaron en usar tecnología para mejorar los procesos. Pero, por ejemplo, poner los asientos todavía es algo donde no han logrado hacer un robot que sea más efectivo por la forma en la que necesitan aplicar la fuerza, que los humanos siguen siendo más eficaces en esa distribución de la fuerza. Entonces, creo que como eso va a haber muchas funciones en las que todavía los humanos superemos a la máquina, pero creo que va a haber muchas cosas en las que las máquinas nos van a superar y el poder usarlas a nuestro beneficio para podernos dar tiempo de construir y de idear y de crear, que eso es lo que todavía la máquina no es capaz de hacer. Creo que para mí eso es donde viene mucho la segunda y la tercera ola de inteligencia artificial. Para cerrar el episodio, un par de consejos. Esta parte de cultivar la mentalidad, ¿no? O sea, creo que el mejor consejo que me han dado ha sido el cultivar la mentalidad emprendedora. ¿Y por qué? Porque, o sea, la mentalidad para mí es lo que hace toda la diferencia en la ejecución. Tú puedes tener una ejecución impecable, saber de todo, pero si no eres capaz de aplicarlo y de llevarlo a la vida, de nada te sirvió ese conocimiento. Y los años del conocimiento, pues eran el siglo XX, en el que tener una enciclopedia y acceso a una enciclopedia era súper difícil, pero hoy existen Google, ChatGPT, 20,000 herramientas que nos dan ese acceso al conocimiento. Entonces, el poder aplicar el conocimiento es toda la diferencia. Y un consejo que yo doy es, siempre cuando están pensando en hacer un negocio, como que el ponerse a pensar que cuesta igual pensar en algo grande que en algo chico. Y cuesta igual de trabajo crear una compañía grande que una compañía chica. Entonces, para mí mucho de ese reto y que me gusta aconsejar es como el que la gente se atreva a soñar. Lorena Sánchez, COO de Erudit, nos deja muchos hacks sobre el futuro del talento, el mundo de la inteligencia artificial. Acá van mis 3 principales. 1. Creamos el sueño latinoamericano, por favor, de poder conquistar el mundo. Recordemos que invertir en educación siempre va a ser una manera de empezar y muy rentable. 2. Conectemos las ideas del mercadeo, del marketing con el área del humano. Y 3. La inteligencia artificial en talento es una herramienta crítica para tener información estratégica y generar alto valor en los consejos asesores, en las juntas directivas, en las sesiones con el CEO. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.